Estamos en esta etapa del Master Plan, Plan General del Centro Acuático. Uno de los primeros insumos gráficos que debemos elaborar es el Plot Plan a nivel de macrozonificación. Es un plano como el que estamos mostrando, en donde se aprecia el techo del centro acuático, el techo de volumen, se aprecia la volumetría posicionada y emplazada en el terreno. Lo vemos desde arriba, es un plot plan, pero no tiene sombras, es un plot plan sin sombras, porque lo que queremos es simplemente demostrar que el volumen está posicionado y emplazado, y nos dedicaremos al diseño de todas las áreas libres que circundan al volumen emplazado. Entonces, en esta etapa de Master Plan a nivel general, lo que buscamos es el dominio de las áreas abiertas, de todas las áreas libres que circundan al lote. Eso implica el dominio del diseño de los estacionamientos, para empezar, el dominio del diseño del borde del lote, de la vía, de las vías que circundan al lote, hay que diseñar la vía completa, el diseño de la vía pública a borde del lote, ¿no? El diseño de los espacios interiores abiertos como plazas, alamedas, caminos, vías internas, y sobre todo el volumen posicionado y emplazado con el área que le corresponde dentro del lote. Es decir, el Master Plan, el primer plano que elaboramos en esta etapa de crítica de idea de plan general, es trasladar toda la volumetría que uno tiene de idea rectora, trasladarlo al plano, trasladarlo a vectores, trasladar toda esa información al plano, porque ya en idea rectora uno tiene una propuesta de cómo estacionar, de cómo llegar, de cómo entrar y cómo salir. Lo que hacemos es trasladar esa información dentro del AutoCAD y empezamos ya a darle medidas mucho más precisas, respetando las normas A010, la norma que habla sobre cómo estacionar, cómo resolver los bolsones, y explicamos todos los criterios habidos y por haber de cómo enfrentamos el área libre, como los paraderos, las plataformas de descarga peatonal, los badenes vehiculares, la llegada de las personas, la salida de las personas. Todos estos problemas debemos ya representarlos vectorialmente y demostrar su funcionalidad a partir del respeto por las normas A120, A010. Voy a hacer un zoom para ir observando algunos puntos claves, ¿no?, en el diseño de esta etapa. ¿A qué escala se hace? Se está haciendo escala 1 en 500. Este trabajito es escala 1 en 500, en donde aparece, como vemos, el diseño de la vía vehicular que bordea el lote, las dos. En este caso tenemos un lote con solamente 2 vías. Aparece el diseño completo, o sea, aparece el diseño de la vereda de la parte de mi lote y aparece el diseño de la vereda del lote de enfrente. Lo mismo sucede para el otro lado, aparece la berma central. Vemos también la colocación de los elementos luminarias urbanas, ¿no?, el diseño de la berma central, de las alamedas, de todo lo que corresponda. Porque nosotros tenemos a nivel de idea rectora una propuesta de sección vial. Esa propuesta de sección vial ahora debe aparecer aquí plasmada vectorialmente, con todos los anchos respecto a la norma TH040, ¿no? Pues la norma TH040 es la norma que nos dice cómo hacer estas cosas. Entonces, esas secciones deberían conservarse y deberíamos, a partir de lo mínimo que pide la TH040, hacia adelante toda la propuesta que queramos, ¿no? Se colocan las luminarias urbanas también, deben aparecer las luminarias urbanas. Estas luminarias urbanas normalmente son uno cada 30 metros, uno cada 40, uno cada 50 metros. Eso va a depender mucho también de la intensidad del foco, de la intensidad del foco que tengamos, de la potencia de la luminaria. Pueden haber luminarias de cada 50 metros, pero lo normal es tener entre 30 a 35 o 40 metros nuestras luminarias. Luego vemos el diseño de la vía del borde del lote. Como vemos acá, la vereda debe ser continua. La vereda pública en ningún momento puede interrumpirse, ¿no? Y ahora el reglamento del A010 ha cambiado bastante. El reglamento del A010 dice que cuando el bolsón de estacionamientos tiene menos de 40 vehículos, entonces la vereda no se interrumpe. Cuando el bolsón tiene más de 40 vehículos, la vereda se interrumpe y se genera el paso para el vehículo. Cuando el bolsón tiene menos de 40, la vereda es continua y se coloca una rampa al inicio de la vereda para que el auto suba. Entonces el criterio de la A10 ahora es, si tenemos menos de 40 autos, el auto sube a la vereda. Si tenemos más de 40 autos, la persona baja a la pista y vuelve a subir a la vereda. Como lo que vemos acá, ¿no? Recuerden que los ejemplos no son precisamente de este año, son ejemplos con normativas antiguas que podrían tener ciertas diferencias. En cuanto a los bolsones de estacionamiento, la A010 también es muy clara.
La A010 menciona que si el bolsón de estacionamientos es menos de 40, solo necesitas una sola entrada que funciona como salida también, cuando es menos de 40. Esa entrada de 3 metros, no tiene más. Cuando el bolsón es de entre 40 y 150, entonces necesitas una entrada y una salida de 3 metros cada una, como acá, una entrada y una salida, porque tiene menos de 150, entre 40 y 150. Una entrada y una salida de 3 metros cada una, que pueden estar separadas o podrían estar en el mismo lugar, la entrada y la salida. Pero cuando el bolsón tiene más de 150, necesitas una entrada doble y una salida doble. O sea, una entrada de 6 metros, 3 y 3, y una salida de 6 metros, 3 y 3. Y ambas en distintos lugares, por lo menos opuestos. Intentemos diseñar de manera muy coherente el estacionamiento. A pesar de que no hay una normativa peruana, podríamos coger el Newfer y el Plazola para hablar de radio de giros, para hablar de ancho de pistas. La A010 nos dice que el ancho de pista es de 6 metros y medio. Ojo, 6 metros y medio para cuestiones públicas. Y esto es un estacionamiento público porque van a venir gente de afuera a usarlo. Es un estacionamiento público. Por lo tanto, el ancho de la pista es 6 metros y medio. Todas las pistas son 6 metros y medio para poder circular. Aunque aquellas que solamente sirvan para pasar un solo vehículo, o sea, que sirvan para dar vuelta, para tener recirculación, pueden tener 4 metros. 4 metros, 4 metros y medio. Pero la pista que sirva para estacionar a 2 vehículos en crujía, 6 metros y medio. ¿Cuánto debemos apilar? No hay una norma para eso, pero hay una cuestión muy lógica. La cuadra no puede ser tan larga. La cuadra tampoco podría ser tan corta porque no aprovechamos correctamente el espacio. Entonces, apilar 25 autos es bastante coherente. Apilar más de 25 sería ya un poco excesivo porque si 2 metros y medio ocupa cada auto, 25 por 2 metros y medio, estamos hablando de 120 metros. Y en 120 metros ya se cumplió una cuadra de una manzana común y corriente de la ciudad. Entonces un carro sí puede recorrer una manzana sin ningún problema y luego encontrar otra calle para voltear. Ese mismo criterio podríamos aplicar acá. Apilar más de 25 implica que el carro va a recorrer más de 120, 200, 300 metros. Eso ya es antifuncional. Entonces, 25 autos apilados como máximo. 25 a 25, 50 autos en una crujía doble de 25. No olvidar poner las veredas, o por lo menos poner las marcas en la pista de que hay zonas intangibles por donde caminan las personas. Eso que tener en cuenta. No olvidar colocar la dirección del tránsito, la dirección de cómo van a girar los carros. No olvidar también que debe haber recirculación, como vemos acá. Yo debo poder en el auto venir, si está ocupado, continuar sin tener que retroceder. A eso le llamamos recirculación. No olvidar también que deben haber veredas. Una vez que la persona baja, hay veredas, termina la pista y hay veredas, como ven acá. Hay veredas para llegar hacia la zona del recinto. Hablando de plataforma de descarga peatonal. Acá tenemos una plataforma. Esto no es un paradero, esto es una plataforma de descarga peatonal. Tenemos un badén vehicular. Este es un badén vehicular. El badén vehicular funciona para que solamente un auto ingrese. No deben ingresar dos, porque si ingresan dos, estás trasladando el problema de acá para acá. Entonces, lo ideal es que este badén vehicular, que sirve para que entre el taxi, deje a alguien y se vaya, es que tenga un solo carril, para evitar que se aglomeren los autos ahí y haya una competencia desleal. Si solamente le permites entrar un auto, este otro viene, se para, deja y tiene que salirse porque los de atrás están que le exigen que se vaya. Pero si tiene doble carril, este se cuadra acá y nadie lo mueve de ahí. Lo convierte en su paradero oficial informal. Porque como hay otra vía al lado, cuando le pidan que se mueva, él va a decir, pasen por la otra vía en paralelo. Entonces, eso es importante, reconocer el comportamiento, el modo de vida de las personas del servicio público en nuestro país para plantear soluciones urbanas de acuerdo a ese comportamiento. Esta bermita que sirve para que las personas simplemente crucen o para evitar que los autos se metan, esta bermita separadora, tampoco podría ser tan ancha porque si es ancha se llena de ambulantes. Entonces el ancho mínimo es 60 centímetros y el ancho máximo es 1,20 m. No puede tener otras medidas. Y en otras medidas ya tenemos problemas funcionales. Esta es la famosa plataforma de descarga peatonal que es donde se amplía la vereda. Si ustedes ven la vereda, tiene un ancho aproximadamente de 1,80 m y cuando llega acá se está convirtiendo en 2,40 m, hasta 3 metros. Y acá otra vez se vuelve a convertir en 1,80 m. Por la sencilla razón de que aquí se va a acumular la gente a la hora de ingresar. Entonces, ¿cómo se diseña en realidad esto y cómo se saca? Va a depender mucho de la cantidad de gente que va a entrar al objeto. Entonces, si por acá vamos a manipular aproximadamente unas 2.000 personas,
nosotros vamos a multiplicar 2000 por 0.005, que es, según la A130, el ancho permisible para evacuación. De eso nos dará un ancho, que aproximadamente puede ser 5 o 6 metros de ancho de alameda. Yo coloco el eje y tiro la mitad para ambos lados. Si son 6 metros, 3 metros por acá, 3 metros por acá. Tengo mi alameda de ingreso de 6 metros, calculado con A130. Con eso garantizo que toda la gente va a poder salir correctamente, multiplicando el aforo de esta zona por 0.008. Una vez que tengo este ancho, entonces simplemente lanzo hacia arriba la vertical y se va a encontrar ¿con qué? Se va a encontrar con un ángulo de 60 grados que viene del diseño del badén. El badén se diseña con un ángulo de 60 grados y se tira un offset, que es el ancho de la vía. El ancho de la vía, que es un 80, un offset de un 80, un offset de un 80, donde se encuentra con esta vertical, hasta ahí llegó el badén. Hasta ahí llegó la plataforma peatonal. Y ese es el ancho geométrico que le encontramos a las plataformas peatonales. No olvidarse de poner los controles, no olvidarse de poner las casetas de control en todos los accesos de estacionamientos. Tener cuidado con los radios de giro de los buses. Tener mucho cuidado con los radios de giro de los buses. Aquí, por ejemplo, el radio de giro no funciona, ¿no? El bus no voltea. El bus necesita una pista mucho mayor, porque es toda su extensión para poder voltear. Aquí se van a topar, los buses no van a entrar. No olvidemos expresar las áreas verdes del diseño de las veredas. No olvidemos expresar los elementos banca, los elementos iluminación. Las luminarias hay que colocarlas, porque eso nos indica que estamos pensando en el diseño. Los elementos de diseño del espacio abierto son 4 elementos importantísimos. El camino, que acá lo vemos expresado, el camino, que es la alameda, el camino, la vía interna, correctamente diseñada. El elemento arbusto, elemento vegetación, aquí está el elemento vegetación, el elemento verde. El elemento banca, aquí vemos el elemento banca, y el elemento luz, el elemento luminaria, que por acá vemos expresadas las luminarias, ¿no? El elemento luminaria. Esos 4 elementos deben aparecer en el diseño, en la propuesta de espacios abiertos, porque son los elementos que permiten que el espacio abierto sea habitable, sea recorrible, sea usable. Y en la medida de que tengamos nosotros ese dominio, aparecerá el dominio correcto de todas las áreas abiertas. Miren, acá vemos otra vez elemento camino, elemento circuito, elemento piso, elemento banca, elemento árbol, elemento luz. Acá están las luces, los focos, acá está el elemento banca. Entonces todos estos elementos van a ir apareciendo, ¿no?, dentro del diseño. Acá lo podemos ver. El elemento camino, el elemento banca, el elemento área verde, el elemento luz. Los elementos luz. Estos son los elementos, los 4 elementos que garantizan que ha habido un dominio del espacio abierto. Un dominio y que contenga muy poca plataforma de concreto sin diseño. Ese es otro punto, que debemos tener muy poca plataforma de concreto sin diseño, salvo que sean las plataformas por donde vamos a evacuar a la gente, pero después todo debe estar intervenido, todo debe estar diseñado a detalle.